Buenos días, mis hermanos. Bendiciones para todos. Dicen que hoy es el Día del Hombre, ¿será? Eso dicen que es el Día del Hombre. Aunque hay alguien que no los aceptan, pero bueno, hoy es el Día del Hombre. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. En realidad es un privilegio, amén, que no nos merecemos ninguno de los que nos paramos aquí al frente a traer una palabra de parte de Dios. Y también es una responsabilidad, nuestro hermano Rubén lo explicaba el domingo pasado, no es pararse aquí por pararse, amén, sino traer un mensaje de parte de Dios, de lo que Dios ha trabajado en tu vida y traerlo para edificación de la iglesia, amén, para edificación de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que había un hombre que ejercía una autoridad por parte de los romanos en Jerusalén. Este hombre llamado Pilato se encontraba en su casa y llegaron los sacerdotes, los fariseos y unas autoridades por parte de los judíos a traer un hombre llamado Jesús. Amén. Y dice que este hombre lo recibió y le dijo, bueno, ¿qué ha hecho este hombre para que yo lo tenga aquí al frente? Dicen que Jesús era un revolucionario, que Jesús estaba en contra del emperador, en contra de Roma, y que se proclamaba rey. Amén. Este hombre, salen los sacerdotes, salen las autoridades que estaban ahí, y él se queda con Jesús y le realiza varias preguntas. Y Jesús le dice, no sé de qué me acusan, lo único que he hecho es hablar de mi Padre, hablar del reino, hablar de las cosas buenas que mi Padre le da a su pueblo. Viendo Pilato que no había delito en este hombre, nuevamente lo traen de los sacerdotes, hace que vengan y le dice, este hombre no le encuentro delitos. Y le dice yo que sí hay delito en ellos, y vuelve y consigan hasta testigos falsos, que hoy hay bastante en cantidad. Y por tercera vez, este hombre vuelve y se les acerca y dice, no le encuentro delito a él, pero si ustedes quieren, yo lo azoto y lo suelto. Dice, no, entregamos a Barrabás. Amén. Barrabás estaba siendo juzgado por rebelión y homicidio. El pueblo entero pedía a Barrabás, los sacerdotes, los fariseos pedían a Barrabás. Y él les entrega a Barrabás. Queda Jesús en ese lugar esperando su muerte. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Lucas 23. Lucas 23, y vamos a leer del capítulo 23, los versículos del 32 al 43. Lucas 23, de los versículos del 32 al 43. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate en ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo.
y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Hermoso, ¿verdad? Esa palabra final que tenemos ahí y que nos recuerda que nuestro Dios es amor. Amén. Hemos venido hablando sobre personajes de la Biblia que en ellos se ha demostrado la fe. Hemos visto la fe en ellos. Amén. Y que Dios ha hecho cosas maravillosas por medio de ellos. Pero hoy quiero tocarte un personaje a la cual la Biblia solamente lo menciona ahí y en los otros evangelios. Pero en los otros evangelios, lo que es Mateo, Marcos y Juan, lo tienen como malhechor. Pero Lucas, en su parte investigativa, como que fue más allá que los otros evangelistas y encontró que en medio de ellos tres hubo un diálogo. Amén. No mencionan el nombre de este personaje, ni en muchos escritos que usted puede buscar va a estar el nombre. Pero un acta que encontraron de Pilato, que viene del año primero, del siglo primero, se dan cuenta de que Pilato llevaba el acta, valga la redundancia, de todos los que iban a morir por parte de Roma. Y entre eso encontraron de que ese viernes que murió el Señor Jesús, que estaba vivo, digo que murió porque ese día lo crucificaron, encontraron el nombre de Gestas y Dimas. Amén. ¿Han oído hablar de Gestas y Dimas? No. Bueno, eran los dos malhechores que estaban al lado de Jesús. Gestas estaba a la izquierda y Dimas a la derecha. Pero hoy no les vengo a hablar de Gestas. Hoy les vengo a presentar a Dimas. Amén. A Dimas no el vecino de la tienda, sino a Dimas el personaje que estamos a hablar acá. Listo. Dice que Dimas era galileo. Quiere decir que hacía parte del pueblo judío. Amén. Desde muy joven conocía lo que era la ley, lo que conocía muy bien sus creencias. Era un hombre o un joven de fe. Sus padres hacían parte del pueblo de Israel. Pero como esas cosas que pasan y que en estos tiempos todavía pasan, este joven, en él llegó un sentir de buscar la libertad para su pueblo, buscar la libertad de la opresión de los romanos. Y comenzó a conocer personajes que llegaron a su vida, no para traer cosas agradables, sino para confundirlo y hacerlo desviar del camino al cual él estaba creyendo. Amén. Y comenzó este joven a ser parte de un grupo de políticos llamados los celotes. ¿Han escuchado hablar de los celotes? No. Bueno, los celotes es como estos tiempos la guerrilla. Amén. Movimiento que está en contra del gobierno, se sienten oprimidos. Entonces, como estaba la guerrilla anteriormente, porque hoy son unos narcotraficantes, hoy no son lo que el ideal que tenían, ya no lo tienen. Pero estos hombres, los celotes, sí tenían esa idea de hacer libre a Roma, a costa de todo. Hacían y deshacían porque Roma fuera, porque Israel fuera libre. Y este hombre se fue desviando, fue haciendo cosas desagradables ante Dios, entró en una rebelión, entró a asaltar a judíos ricos y dárselo a los pobres, y entre eso también entraba a suicidar y a matar los que tenían el dinero y no lo entregaban. Este hombre había hecho cosas desagradables ante Dios. Dice la palabra de que estaban los tres. Amén. Y dice que tanto el pueblo como los gobernantes, como los soldados, como los sacerdotes, y hasta uno de ellos injuriaba a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvate a ti mismo y sálvame a mí, le dijo Gestas. Sabes, en situaciones difíciles, llegamos al punto muchas veces de injuriar a Dios. De decirle, Señor, porque estoy viviendo esto y tú me dijiste otra cosa.
como si el Señor tuviera la culpa, amén, de lo que estamos padeciendo. Pero no sabemos que son nuestros actos, nuestras actuaciones, las que nos llevan a desviarnos del propósito de Dios. Este hombre, al final de su vida, él sabía que iba a morir y que posiblemente iba a ir al infierno. Amén. Por pecador. Y tuvo su última oportunidad de hablar con el dador de la vida eterna. Que hayan cambiado a Barrabás por Jesús y que Jesús esté ahí a su lado es un propósito de Dios para cada uno de nosotros, como fue para Dios. Amén. Un hombre como ladrón no tenía nada, solo el infierno por todo lo que había hecho. Pero en su última palabra, en su agonía, le dijo algo al Señor y recibió esa bendición. Hoy he titulado este mensaje Hasta el último aliento. Amén. Era el último aliento que tenía este hombre de vida para recibir una bendición. Para que tú y yo podamos llegar a recibir esa bendición que recibió este hombre, el primer punto que te quiero plasmar y que quede en tu corazón es: hasta el último aliento defenderé mi fe y mi evangelio. ¿Sabes? Este hombre estaba colgado en la cruz igual que Jesús. Ellos no tenían clavos, Jesús sí tenía clavos en sus pies y en sus manos. Ellos no habían sido golpeados, Jesús sí había sido golpeado, flagelado, su rostro estaba desfigurado. Este hombre en ese momento tuvo compasión de Jesús. Fue el único de los que estaban alrededor, aparte de su madre María, que también estaba ahí, su hermano y los que estaban ahí con él. Fue el único que tuvo misericordia de Jesús. Y todo lo que él había creído en un tiempo, en una edad articulada, volvió a su ser cuando escuchó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que hizo sentir de que este Dimas llegara a expresarle esa palabra a ese hombre a quien injuriaba Jesús, reprendiendo. Lo estaba desaprobando sus actos, estaba desaprobando su comportamiento. Yo una vez titulé a un devocional: No me avergüenzo del Evangelio, amén. Y quiero decirles de que cuando comencé a conocer del Señor, a mí me daba pena decir que iba a una iglesia cristiana. Me daba pena que me vieran alzar las manos como hoy lo hago cuando una alabanza. Entre más la escondiera mejor y que no me vieran cantando. Yo conocí al Señor lejos de aquí de mi casa. Yo vivía aquí cerca y conocí al Señor por allá por la 80 con 43 para que no me vieran. Y así me avergonzaba de que me dijeran que era cristiano. Pero, ¿sabes? Una vez escuché esta palabra y me di cuenta que en la cruz hay un valor. Que lo que hizo Jesús es un valor que no tiene precio. Y comencé a comprender que el Evangelio es palabra, es poder de Dios para transformar el hombre. ¿Cómo me voy a avergonzar de algo que me estaba transformando a mí y que había transformado a mucha gente? Y comencé a leer el libro de los Hechos y me di cuenta que todos estos mártires del Evangelio murieron por Jesús, por hablar de Jesús. Y yo comencé a comprender y decir que me avergüence de verme entrar a una residencia una mujer que no era mi esposa. Que me avergüence el estar en un motel o en un lugar donde no debo estar. Pero que no me avergüence decir que soy un cristiano evangélico. Que entro a una iglesia porque quiero transformar mi vida, porque todos los días necesito de Dios como pecador que soy.
Y ahí comencé a entender y a ver que yo tenía que defender el evangelio, que tenía que defender mi fe en contra de todos. ¿Sabes? Cuando siempre digo, Señor, que yo hoy pueda defenderte, no defenderte a ti porque Dios es indefendible, Dios solo se defiende, pero sí mi creencia, mi fe. Y el Señor siempre me coloca a prueba cuando escucho eso, cuando le digo eso. Una vez estaba haciendo la fila para reclamar unos remedios de mi papá, una EPS, del EPS, y escuché un hombre así como estos que estaban injuriando a Dios, hablando mal de las cosas de Dios. Y esto me dio para levantarme y hablar con el hombre y decir, ¿sabes? Mira, si tú tienes esa forma de pensar, pues, ¿para qué la haces pública? Si todo lo que estamos aquí, te estamos escuchando, pero no vas a hacer cambiar lo que nosotros sentimos por parte de Dios. Y el hombre seguía diciendo, no, es que yo soy ateo. Ok, tú eres ateo y respeto que seas ateo, pero respetamos a nosotros que tenemos un Dios a quien creer. El hombre se quedó callado. Si habrá hablado, habló ahí a corta voz. Pero tú y yo tenemos que ser esos hombres y mujeres que defendamos el evangelio. Que defendamos nuestras creencias, nuestra fe. ¿Sabes? Mucha gente murió para que tú y yo hoy conozcamos de Jesús. Que valga la pena la muerte de todos esos discípulos de Jesús y de toda esta gente que murió hablando de Jesús. Y esto fue lo primero que este hombre hizo. Reprendió la actitud de este hombre, le llamó la atención. Amén. Y así mismo, a todos los que estaban ahí, ¿sabes? Las situaciones difíciles, vuelvo y te digo, no tenemos por qué injuriar a Dios, por qué molestarnos a Dios, con Dios. Si lo que tú y yo vivimos de esos momentos difíciles hay consecuencias de nuestros actos, mejor hagamos el Padre y demos cuenta de lo que estamos haciendo mal y por qué estamos mereciendo lo que estamos llevando. Amén. Bendito sea el Señor. Esa fue la última palabra que pudo tener ese hombre en ese momento. 2, hasta el último aliento tendré presente que soy un pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Amén. Aquí no hay santo. Amén. Somos pecadores. Y que nada de lo que tengo merezco. Verso 41. Verso 41 dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Nosotros a la verdad juntamente padecemos. Amén. Este hombre estaba reconociendo de que era un pecador y que merecía lo que estaba recibiendo. La sociedad hoy en día hace sentir que todos nos lo merecemos. Amén. Y más en estos tiempos, que todos nos lo merecemos, que merecemos la universidad gratis, que merecemos todo gratis, la salud, todos nos lo merecemos. ¿Sabes? Si nada, lo que tenemos tú y yo, no lo merecemos. ¿Qué hace esto en la sociedad? Que la gente se frustre a no tener lo que cree sentir de que merece. Amén. Si soy claro, esto hace que haya más corrupción. ¿Por qué? Porque se monta el político y cree que merece, perdónenme si hay algún político, se monta el político y algunos creen que merecen todo lo que tienen. Y como no lo tienen así tan fácil, comienzan a hacer cosas ilegales para obtenerlo. ¿Sí me van a entender, verdad? Y eso es lo que pasa hoy en día. Nosotros creemos que todos nos lo merecemos. Pero si algo sabemos es que nada merecemos. Que todo lo que tenemos hoy en día es por el amor de Dios y su misericordia y su gracia. O tú mereces o yo merezco el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. No, ¿verdad? Ninguno lo merecemos. Y tenemos la posibilidad de hacer entender a la gente que todos nos lo merecemos. Pero no, nada nos merecemos. Porque si algo merecemos nosotros es la muerte por nuestros
pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo lo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Reconocer que somos pecadores diariamente. Desde que levanta, mira, nosotros salimos de nuestra casa y no sabemos si lo vamos a regresar. Lo primero que podemos hacer en la mañana, reconocer que somos pecadores. Que nos arrepentimos de lo que hacemos para alcanzar misericordia de Jesús, para alcanzar misericordia de Dios. El día jueves venía con mi esposa del trabajo hacia la casa. Por los Andes veníamos así hablando cuando de pronto se desploma, un señor se cae. Pero no fue porque se tropezó, se desplomó. Yo detuve el carro y me orillé. Y me bajé del carro. Nadie salía, tipo 3:30 de la tarde, con estos soles que están haciendo, y ahí no había ni un árbol. Se desplomó. Y yo salí y lo primero que hice fue orar por él. Porque el hombre estaba desplomado, no daba palabras, no decía nada. Mi esposa está ahí de testigo. Y mi esposa no se bajaba del carro, que le daba, no sé, le daba miedo, temor. Y yo lo que hice fue orar por él. Y lo primero que decía, Señor, perdona, porque somos pecadores. Y le decía a él que repitiera, y él en su poco de aliento podía expresarlo. Prácticamente hizo la oración de fe porque él no sabía qué le estaba dando. Cuando este hombre reacciona, ya que coge aire otra vez, salieron unas vecinas, nos ayudaron porque no vivimos por el sector, sacaron una silla, lo sentaron. Este hombre mostraba de que él había ido a EPS y no le habían dado su de azúcar, no le habían dado insulina, que conocen de esto. Y no le habían dado porque no había llegado su orden, no sé, ahorita hace tantas cosas, autorizaciones, haciendo tanto, el hombre no lo hizo. Y venía caminando del EPS, iba a caminar hasta Galapa. No tenía para el pasaje, no tenía nada. Venía con toda su fórmula, venía hasta con un estuchecito que usan ellos, donde colocan las inyecciones. Y él mostraba como diciendo, es verdad. Y le digo, no me muestres, tranquilo, yo sé. Y oré por él y me dio las gracias. Ya, en verdad que uno no sabe si va a regresar a su casa. Pero hasta el último aliento que mi Dios me permita vivir en esta vida, reconoceré que soy pecador y que nada de lo que tengo lo merezco. Defenderé mi fe, defenderé el evangelio. Y por último, hasta el último aliento reconoceré que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Solo en Él, solo en Él. La palabra es clara cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y que Él es el que nos llevará al Padre. Es el único. Es el único. La iglesia tradicional te puede mostrar muchas cosas, pero Jesús es el único que te llevará al Padre. Es el único que nos dará vida eterna. Amén. Y lo dice en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes? Este hombre que estaba viviendo su último momento, él sabía que lo que estaba viviendo era por sus acciones. Pero algo le hizo sentir cuando escuchó a Jesús expresar las palabras. Hice sentir de que él estaba ahí y que era un propósito de Dios y que no podía perder ese momento sin decirle al dador de la vida que se acordara de él. Que se acordara cuando viviera en su reino de que él era el rey de reyes y señor de señor. No sé si cuando tengamos ese último aliento de vida podremos decir tantas cosas que le sean agradables a Dios. Pero es una clara que podemos tener es que Él es el único que nos puede llevar al Padre. Amén. Una vez me invitó una hermana a que orara por un enfermo.
Y yo andaba ocupado y entre esas cosas también le estaba esquivando porque ella me decía, no, porque ella está por morir para que vayas. Y yo dije, bueno, voy a ir. Y ese día fui, estaba toda la familia ya reunida, era el momento ya, estaba toda la familia reunida. Y yo comencé a orar por el enfermo, con la clínica Porto. Y estoy orando por el enfermo y el Señor me dice que diera la oración de fe. Y a este hombre no le salía ni voz ni nada. Y le dice, Señor, pero ¿cómo se no? Dice, algo. Y comencé a orar por este hombre. Y yo le dije, ¿aceptas a Jesucristo como su Salvador? Y él me apretó la mano. Yo lo tomé como que sí. Y me fui. Me llamó la hermanita como al rato, eso fue en la mañana, como en la tarde me llamó, que el señor Efraín había muerto. Y yo le dije al Señor, Padre, me enviaste a orar por este hombre murió ahí. Y el Señor me decía, no, no te preocupes, pero me hizo sentir de que ese hombre había pasado una mejor vida. Amén. Yo le pregunté a la hermana Alba, ¿cómo había sido el señor Efraín como esposo, como padre? Y me dijo, era un buen padre, un buen esposo, pero estaba apartado de las cosas de Dios. Era un hombre que conocía al Señor, pero se había apartado de Dios. Y hoy te quiero decir a ti, mi hermano, no sé qué situación estés viviendo con el Señor, no sé si estás molesto con el Señor, no sé si estás llevando los mejores amores con el Señor, pero que todos los días reconozcamos que Él es nuestro Salvador. Vuelvo y te repito, no sé si saliendo aquí no es lo que nos puede pasar, que Dios nos guarde, pero que hasta el último aliento podamos reconocer de que Él es el camino a llevarnos al Padre, que Él es el único Salvador y Redentor de nuestras vidas. Este hombre, Dimas, había entendido que era su último instante, que de pronto las últimas palabras que iban a salir eran como el de Gesta, injuriar a Dios. Pero no, este hombre entendió que era el momento oportuno, que era el tiempo de Dios ahí. Que había tenido tiempo apartado de Dios, pero que ese era el momento para reconciliarse con Dios. Era el momento para defender por lo que creyó cuando era joven. Amén. Era el momento de tener presente que era un pecador y que merecía lo que estaba llevando en ese momento, que era la muerte. Y pudo reconocer, diciéndole al Señor que se acordara cuando viniera en su reino. El ladrón se robó el cielo. El buen ladrón pisó el cielo. ¿Sabe? Y yo lo creo que ese hombre directo al cielo. Y siempre tendré esto presente. Que sea la persona que sea, lo más desagradable que haya hecho. En su instante, en su último aliento, reconoce estas tres cosas. Reconoce de que es un pecador. Se arrepiente del pecado, alcanzará misericordia de Dios. Alcanzará misericordia de Dios. Una vez dije eso y me dijeron, ¿será que Pablo Escobar hubiese alcanzado el cielo? No sé. Pero si lo hubiese hecho a tiempo, posiblemente hubiese tenido una mejor vida que la que puede tener ahora en el infierno. Amén. Dios es bueno, mis hermanos. Quiero leerles algo de un libro de un escritor, Marlo Caro. Este es el escritor favorito de mi esposa. Y dice, si alguna vez había algún hombre sin valor, era este. Si alguien alguna vez mereció morir, probablemente haya sido este hombre. Si alguna vez existiera un perdedor, este tipo encabezaba la lista. Tal vez esa es la razón por la cual Jesús lo escogió para mostrar lo que piensa sobre la raza humana. Tal vez este criminal había oído hablar al Mesías. Tal vez lo había visto amar a los más humildes.
Tal vez lo había visto comer con las prostitutas, los rateros y los mal hablados en las calles. O tal vez no. Tal vez la única cosa que sabía sobre el Mesías era lo que ahora vio. Un predicador golpeado, azotado y colgado con unos clavos, su rostro sucio de sangre seca, sus huesos visibles a través de la carne, sus pulmones procurando respirar. Por alguna razón le pareció que nunca había estado en mejor compañía y de alguna manera se dio cuenta de que solo le quedaba la opción de una oración. Y él había encontrado finalmente a quien le podía orar. No es posible que me bendigas. Considerado hecho, le dijo Jesús. Ahora, ¿por qué hizo eso Jesús? ¿Qué ganaría por prometer a este desamparado un lugar de honor en la mesa de banquetes? ¿Qué podría ofrecer este desdichado y miserable en retribución? Si me refiero a la mujer samaritana, lo puedo entender. Ella podía regresar y contar el cuento. Y Zaqueo tenía algún dinero que podía dar, pero este tipo, ¿qué podía hacer? Nada. ¿Sabes? Este hombre no podía devolverse a hacer nada, pero se ganó el cielo en su último instante, en su último aliento. Entonces, en el último aliento defenderé mi fe. Tendré presente que soy un pecador y que nada merezco. Y que reconoceré que solo Jesús hay salvación y vida eterna. Quiero que cierre sus ojos y escuchamos esta alabanza. La hemos venido